Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a esta sesión, a esta videoconferencia del módulo 3 de nuestro curso virtual del voluntariado. Eh, Les agradecemos mucho la puntualidad. Y bueno, les pido en primer lugar, ya saben, colocar su nombre y la sede del voluntariado a la cual pertenecen en el chat para que también quede registrado a través de eh, ese espacio en el chat. Por favor, todos escribimos nuestro nombre y la sede a la cual pertenecemos en el chat. Muy bien, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Este es el tercer y último tema de nuestro curso virtual, que es el tema de participación ciudadana activa. Ya hemos podido ver la importancia del sistema electoral, de los procesos electorales. Ya hemos podido ver también el tema de participación política. Y ahora vamos a hablar un poco del tema de participación ciudadana, entendiendo que no solamente el ciudadano o la ciudadana puede participar votando, eligiendo a sus representantes, sino también a través de otros mecanismos, de otras formas de participación que nos permiten involucrarnos con la gestión de nuestras autoridades, con nuestros gobiernos locales, regionales, con las decisiones más importantes que se pueden tomar a nivel del país. Vamos a un poco a ver eso. Ya saben, recuerden, la idea es que poder participar, poder intervenir, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a ver mucho de lo que se hace a nivel local y regional y desde su óptica y su experiencia creo que es importante escuchar lo que ustedes han visto, lo que ustedes han eh, podido vivenciar a lo largo de los años en cuanto a las gestiones locales y regionales. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ir compartiendo la pantalla. Permítanme un segundo. Muy bien. ¿Me confirman si se llega a ver, por favor? ¿Confirman? Por favor, si se llega a ver. ¿Sí se ve bien? Ya, ok. Muchísimas Sí se gracias, puede ver. Kelly. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tema de participación ciudadana activa, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo es el tema de cómo el involucramiento de las y los ciudadanos puede ser parte de las decisiones más importantes de nuestra localidad o comunidad. Pero antes de iniciar, les quiero mostrar estas tres imágenes. ¿Qué pueden ver en estas tres imágenes o qué pueden encontrar en común en estas tres imágenes, ¿no? Les cuento así rápidamente, bueno, uno de ellos tiene una explicación, ¿no? Y los otros no. Los otros dos son obras inconclusas. La primera es un puente peatonal que nunca llegó a terminarse. Y la segunda imagen en la parte de abajo es una torre que de repente las personas que han venido alguna vez a Lima han podido ver que está ahí. Está ubicada en la avenida Arenales, dentro del complejo de lo que es Salud. Es una torre de más de 23 pisos, construida hace más de 40 años, en el año 71 más o menos, y que se iba a realizar como una obra una obra de vivienda para trabajadores de salud, o en ese caso de lo que era salud en ese momento, ¿no? De la seguridad social. Y nunca se terminó, luego vino la hiperinflación y se detuvieron las obras, luego han habido varios intentos por lograr la que se pueda poner en funcionamiento y nada de eso ha sido posible. Entonces, ¿qué podemos ver en estas tres imágenes? A ver, ¿alguna participación a través del micro o a través del chat? Somos pocos, así que igual todos sus nombres están acá, así que podamos, a ver, de repente intervenir. ¿Qué podemos ver aquí? A ver, chicos, chicas, ¿qué podemos ver en estas tres imágenes o qué en común podemos encontrar en estas tres imágenes? A ver, Eloy nos dice obras inconclusas. ¿Qué más? Aparte de que son inconclusas. En el caso de la primera imagen que vemos, que dice, construyen tres estadios en pueblo de 1.200 habitantes sin agua potable. Esa es una obra inconclusa. ¿De qué se trataría ahí? En este caso. María Inés nos dice mal la gestión de los recursos públicos. Ahí, digamos, vamos, digamos, apuntando hacia eso, ¿no? En el caso de la primera imagen,
un pueblo que tiene 1.200 habitantes necesita 3 estadios, necesita esa cantidad de estadios. Y sobre todo, ¿qué dice ahí? Un pueblo sin agua potable. ¿La prioridad serían los estadios o la prioridad debería ser el saneamiento, el acceso al agua potable, el desagüe? Ahí el tema de la priorización, como dice Fiorel, es muy importante, ¿no? Entonces, vemos que la realidad muchas veces, o las necesidades de las diferentes comunidades no son atendidas de manera prioritaria. Entonces, por un lado tenemos obras inconclusas, por otro lado tenemos obras que son innecesarias o que no son prioritarias, o si ya tienes un estadio no deberías construir dos más porque no tienes una población tan grande que la necesite. Sin embargo, son obras que normalmente pasan, son realidades que normalmente ocurren, porque también se ha hecho costumbre esto, ¿no? El poder construir, el poder levantar concreto es algo más significativo o algo más visible para las gestiones. Y no solo eso, también encontramos estos tipos de, no sé si lo han visto, tipo de monumentos en plazas, en parques, que se hacen con dinero público, dinero que sale de el bolsillo de cada uno de nosotros cuando pagamos impuestos, cuando pagamos los arbitrios, cuando pagamos una serie de elementos que permitan recaudar recursos para el Estado. Y como vemos, se pueden gastar recursos. Algunos dirán, bueno, es para fomentar la identidad o para generar zonas recreativas, y hasta cierto punto puede ser cierto, pero habría que ver cuáles son las necesidades prioritarias y también cuáles son el significado de un monumento, ¿no? Por ejemplo, que en medio de Cutervo haya una estatua, una mini estatua de la Libertad, ¿tiene algún sentido? ¿Tiene algún tipo de identificación con la zona? ¿Tiene alguna identidad cultural, algún provecho para el turismo? Creo que no. Igual que también como colocar un dinosaurio en medio de un parque solo porque se ve interesante no debería ser una justificación para el uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, justamente ese es el tema que vamos también a hablar un poco en el hecho de que estos obras o monumentos o decisiones que se toman son hechas por diferentes autoridades, autoridades que nosotros elegimos. Sin embargo, lo que debemos llamar acá la reflexión es que no solamente las autoridades tienen responsabilidad en que se haga o no se hagan estas cosas, sino que también los ciudadanos necesitan involucrarse en ese tipo de decisiones y necesitan estar vigilantes y participar y controlar a sus autoridades, porque justamente de eso se trata el tema de participación ciudadana activa, en cómo nos involucramos con las gestiones locales y regionales para que se usen de manera adecuada nuestros recursos, para que haya una mejor gestión, para que haya una mejor toma de decisiones. Y en esto es importante hablar de qué es la participación ciudadana, ¿no? Que está definida como un conjunto de mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede tomar parte de las decisiones o incidir en las mismas. Significa formar o tomar parte de algo, ¿no? Entonces, en este caso, de una comunidad. Y es un ejercicio de nuestros derechos y deberes políticos. Intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones. No solamente, como le digo, se trata de, ok, yo puedo participar votando y eligiendo a mis autoridades. Una vez que las elijo, tengo 4 o 5 años en los cuales yo me desentiendo y ellos pueden hacer lo que quieran con este poder o con esta representación que tienen. La idea es que no. La idea es que la votación o el ganar una elección no es un cheque en blanco que a las autoridades les permita hacer y deshacer a su antojo, sino que tienen un parámetro normativo y también tienen una ciudadanía a la cual tienen que responder, a la cual tienen que representar y a la cual tienen que defender sus intereses. Y es por eso que la participación ciudadana es muy importante para cualquier sistema democrático, porque permite que la ciudadanía pueda estar cerca de las autoridades y la gestión que ellos realizan. Hay formas de participación. Nosotros dentro del aula tenemos el módulo que tenemos sobre este tema, que es un módulo bastante didáctico y donde hemos condensado toda la información sobre la participación ciudadana. Si aún no lo revisan, los invito a revisar. Vamos a tocar algunos temas aquí, no todos por el tema del tiempo, pero ustedes tienen toda la información en el módulo para que puedan ahí leer un poco más. En cuanto a las formas de participación ciudadana, según Marisabel Remy, podemos dividirla digamos, considerando dos variables importantes. Uno, si son institucionalizados o no institucionalizados. Los institucionalizados quiere decir que están, digamos, tienen su base en una norma, tienen su base en la Constitución o tienen una base en una ley. Es decir, que están especificados y tienen un procedimiento para poder llevarse a cabo. Y los no institucionalizados son aquellos procedimientos
que no tienen una norma o que no tienen un reglamento o que no tienen un procedimiento establecido. Por ejemplo, cuando alguien hace una acción colectiva de protestar, no hay pues un procedimiento para la protesta. No es que yo presento mi solicitud para protestar, reúno a ver quiénes van a protestar conmigo, dónde lo vamos a hacer, no hay un, digamos, un procedimiento como tal, ¿no? Para otro tipo de marchas o despliegues puede haberlo, pero para una protesta como tal no hay un proceso específico en la norma. Tenemos el derecho a la protesta pacífica, ¿no? Siempre y cuando no causemos violencia o alteraciones al orden público. Y por otro lado tenemos una forma también de ver la participación ciudadana, si son espacios de decisión o si son espacios de diálogo o de consulta, ¿no? Cuando se toman decisiones o cuando se intentan concertar o dialogar. Es decir, cuando se intenta aportar en el diálogo para construir decisiones o finalmente tomar la decisión sobre alguna norma, sobre alguna política pública. Entonces, esas son las formas de participar como ciudadanos, institucionalizados y no institucionalizados, y espacios de decisión y espacios de diálogo. Sin embargo, es importante ver cómo ha sido la participación ciudadana en el Perú. A veces un poco como que omitimos esto, pero en realidad el Perú es uno de los países donde hay un mayor desarrollo normativo, hay un mayor desarrollo de la participación ciudadana como elemento, como una política pública del Estado. Es decir, como un desarrollo y un despliegue de esfuerzos por fomentar que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos. Muchas veces se puede pensar que no, porque justamente eso, los ciudadanos no conocen que hay normas que respaldan la participación ciudadana, que facilitan este proceso, que promueven que la ciudadanía se acerque a la gestión. Entonces, como no se conocen, no se ejercen. Entonces, ahí se cae en esa percepción de, ok, los ciudadanos no participan o no tienen espacios para participar. Pero lo cierto es que hay espacios porque hay derechos que están consagrados tanto en la Constitución como en las normas que nos permiten involucrarnos con los asuntos públicos, nos permiten ser parte de la toma de decisiones. En este caso, como lo dije, la participación ciudadana en Perú ha tenido una apertura desde el Estado, fomentado también por las organizaciones de la sociedad civil, y en casi todos los niveles de gobierno hay alguna forma de participar o de involucrarse con esas autoridades. Y en este caso, digamos, es importante ver que hay un proceso en el cual se ha desarrollado esta participación ciudadana, o se ha ido consolidando, mejor dicho, ¿no? Podríamos ver hacia los años 80, 1980, que la participación ciudadana surgió históricamente desde abajo. Es decir, que el Estado al inicio no lo promovió. No es que el Estado dijo un día, me interesa promover la participación ciudadana, o un gobernante dijo, vamos a crear mecanismos para que la ciudadanía participe, sino que más bien fueron las propias ciudadanías, las propias organizaciones de base, quienes se organizaron y comenzaron a promover su participación en la toma de decisiones, ¿no? Cuando se eligen las autoridades locales, se fomenta también la institución municipal, las alcaldías comienzan a tomar más fuerza y se involucran las organizaciones sociales con esas autoridades locales, ¿no? Y hay casos emblemáticos que podemos ver en esa época, como son los casos de El Agustino, Villa El Salvador e Hilo, en Moquegua, ¿no? Que son espacios que comienzan a urbanizarse y son espacios donde la gente comienza a organizarse, tomar decisiones en conjunto, ya conformar políticas públicas también desde su propia perspectiva. El caso de Villa El Salvador pues, es un caso excepcional que incluso recibió un premio internacional por la forma en cómo se había organizado el desarrollo urbano de este espacio, ¿no? Recuerden que había manzanas, cada manzana tenía un parque, tenía zonas específicas para cada elemento que ellos consideraban importante dentro de su convivencia, y entonces se generó esta participación como un modelo en el cual los ciudadanos tenían voz y eran parte de las decisiones, ¿no? Hacia el año 90, en este caso, hay todo, digamos, un establecimiento de relaciones bilaterales con diferentes organismos internacionales, y esto también implicó que se asumiera una agenda de participación ciudadana como parte de la gobernabilidad en el Perú. Y eso es por eso que en el año 93, cuando se aprueba la nueva constitución o cuando se da la constitución de 1993, dentro de la propia constitución se hablan de algunos derechos de participación y control ciudadanos, ¿no? Se menciona, por ejemplo, la iniciativa legislativa, la iniciativa de reforma constitucional, la revocatoria, el referéndum, por ejemplo. Y luego en el año 94 se aprueba la ley 26300, que es la ley de participación y control ciudadanos, la principal ley
que aborda estos mecanismos que tiene la ciudadanía para participar. No es la única, pero es la principal porque ahí se consagran y se desarrollan los principales derechos de participación y control ciudadanos. Entonces, en el año 90 comienza ya a institucionalizarse esta política de participación ciudadana, ¿no? Pasamos de la parte de comenzar desde las bases en los años 80 a ya incorporarlo en las normas, incluso de rango constitucional, a normas también legales que permiten justamente fomentar o promover la participación ciudadana, ¿no? Entonces fue un gran cambio en ese sentido y promovió la participación ciudadana tanto en los diferentes niveles distritales, provinciales del país. Y ya en la tercera etapa, que es, digamos, después de dentro de la transición democrática, desde el año 2000 en adelante, lo que se genera es un diálogo, de un espacio de concertación con la sociedad civil para poder justamente hacer trabajos conjuntos a nivel local, a nivel regional. Se van incorporando nuevos mecanismos de participación ciudadana en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la Ley Orgánica de Municipalidades. Se van creando los consejos de coordinación regional y local, entre otros espacios, para que la ciudadanía pueda concertar y acercarse a sus autoridades, ¿no? Entonces, a partir del 2012, a esta legislación en favor de la participación ciudadana como una política pública, sea la ley de descentralización, entre otras normas. Es decir, que ya se comienza a afianzar o ya a nivel normativo se expande también diferentes espacios de participación ciudadana a los gobiernos locales y en el proceso de descentralización también. Entonces, vemos que hay una etapa o un recorrido histórico bastante importante de la participación ciudadana, comenzando en los años 80 y afianzándose en este siglo. Y vemos que como dentro de la participación ciudadana, los espacios que existen en el Perú son también importantes de reconocer, porque ha sido una iniciativa que partió desde las bases, pero ha logrado convertirse en una política pública de Estado y ha logrado, digamos, afianzarse en el proceso institucional del país. Entonces, es por eso que es importante hablar de estos temas, porque muchos ciudadanos y ciudadanas no lo conocen, pero es importante saber que se cuentan con estos espacios, porque hubo personas que lucharon por justamente se los toman en cuenta las decisiones, y ahora que los tenemos y tenemos la norma a nuestro favor, es importante conocerlas y utilizarlas cuando corresponde, ¿no? Y eso es muy importante. Nuestra Constitución dice, toda persona tiene derecho a participar de forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocatoria de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Es decir, que los ciudadanos no solamente somos electores, no solamente somos vistos como aquellas personas que cada 4 o 5 años van a votar, sino que también tenemos otros derechos a través de los cuales podemos ejercer nuestra participación, que se escuchen nuestras opiniones y ser parte incluso de las decisiones, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso lo establece el artículo 2 de nuestra Constitución. Estas son algunas de las normas en las cuales se basa la participación ciudadana. No, la única no es la Constitución ni la Ley 26300, sino que también hay otras normas que tienen ciertos espacios y ciertos mecanismos de participación ciudadana, como la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Gobiernos Municipales, Gobiernos Regionales, perdón, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Base de Descentralización, etcétera. Entonces son normas que ustedes, si están más interesados, pueden revisar, pero digamos, la más reconocida o la que llama, digamos, más la atención es la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, la Ley 26300, que está también dentro del aula como una lectura recomendada para que ustedes puedan, a través de esta ley, conocer un poco más de los mecanismos de participación y control ciudadanos. ¿Y por qué es importante? Ya un poco revisando lo que era, cuál ha sido el recorrido histórico de la participación ciudadana en nuestro país. Es importante porque nos permite ejercer nuestros derechos y responsabilidades como ciudadanos. Como ya lo hemos dicho siempre, ser un ciudadano o una ciudadana no solamente es ir a votar, no solamente es preocuparme por mi familia, sino también preocuparme por mi comunidad, porque las decisiones que se tomen en nombre de nosotros, nuestras autoridades, sean las más adecuadas para el bienestar en común, para el desarrollo de nuestras comunidades y para que nuestro país incluso pueda tener un mejor gobierno. ¿Por qué es importante? Porque se promueve el desarrollo de la comunidad y del país en general. Se influye o se puede, digamos, tener cierta influencia en las decisiones de las autoridades. Las autoridades son elegidas para representarnos, sí, pero también es importante que, sobre todo a nivel local, se nos escuche, porque son espacios más pequeños donde podemos tener mayor llegada a nuestras autoridades.
controla los excesos de poder de las autoridades. Y eso es muy cierto. Cuando una autoridad siente que la ciudadanía está por su cuenta, no le interesa lo que hace, no se involucra en los asuntos públicos, entonces puede sentir que tiene cada vida libre para hacer o tomar las decisiones que mejor le parezcan. Y no necesariamente estas decisiones puedan ser las mejores para el pueblo, para la comunidad. Es por eso que la participación ciudadana tiende a eso, a controlar cualquier exceso que puedan cometer las autoridades. También garantiza que las autoridades cumplan con sus obligaciones. Si ellos prometieron algo a nivel de la campaña, en un proceso electoral, la ciudadanía tiene el derecho a exigir que se cumplan estas promesas por las cuales también él llevó a ganar, ¿no? Esa persona llevó a ganar. Y también promueve la convivencia y el bienestar común, porque a través del diálogo, a través de esta toma de decisiones de manera consensuada, se logran también limar asperezas y tener una visión en conjunto. Entonces es por eso que es importante estos espacios de participación ciudadana. Si vemos rápidamente, antes de pasar a la parte institucional de la participación ciudadana, que es lo que vamos a ver un poco más detalle hoy, es que, como les decía, a nivel de participación no institucionalizada, también la participación es válida. No quiere decir que la participación no esté normada, quiere decir que sea negativa. Al contrario, muchas veces es mucho más rápida y mucho más efectiva que a veces seguir los procedimientos que establecen las normas para activar ciertos mecanismos. Y, como digo, depende del contexto y depende de la situación que se tenga. Estos movimientos, estos, digamos, activismo y protestas, también son parte importante en la cual la ciudadanía puede manifestar su rechazo, descontento y presionar para que se tomen mejores decisiones. Entonces, en este caso destacan los movimientos juveniles. Alrededor del mundo, desde el año 2011 hacia adelante, los movimientos juveniles han adquirido una gran presencia a nivel mundial, no solo en el país, sino a nivel mundial. Si recuerdan la primavera árabe, por ejemplo, en los países de África, eh, se generaron varios cambios y en algunos de Asia también generaron varios cambios de gobierno a raíz de las protestas que los jóvenes lideraron. Entonces vemos cómo ahí, a través de la protesta y el activismo político, impulsado también por las redes sociales, se lograron cambios en los gobiernos que llevaban años y años con los mismos gobernantes, justamente por ese cambio de visión y por lograr a través de la protesta la presión suficiente para que gobiernos dictatoriales renunciaran. Y así, han habido diferentes iniciativas en las que los jóvenes se han involucrado, ¿no? Se han involucrado en decisiones o rechazar campañas o rechazar posturas del propio gobierno central, de gobiernos locales, etcétera, ¿no? En nuestro caso, hemos tenido hace muchos años, durante el gobierno de Ollanta Humala, una participación de los jóvenes para poder eliminar lo que es la ley Pulpín, ¿no? ¿Se acuerdan de la famosa ley Pulpín en la cual se tomaron decisiones en favor, entre comillas, fue la intención que tuvieron los congresistas, dijeron, en favor de insertar a los jóvenes en el campo laboral, pero reduciendo justamente los derechos laborales que las empresas tenían que respetar, en este caso para los jóvenes que recién iniciaban su vida en las diferentes empresas o entidades, ¿no? Esta iniciativa, como digo, tenía el afán o tenía el objetivo de promover la mayor inserción de jóvenes en el campo laboral. Sin embargo, los jóvenes muy pocas veces fueron escuchados y jóvenes dijeron que no era justo que ellos tuvieran un trato diferenciado y por recién empezar en la vida laboral tuvieran menos derechos que los protegieran, ¿no? Se generó todo un revuelo, se generaron protestas por muchos días y finalmente a través de la protesta se logró cambiar esta ley porque se derogó. Entonces vemos cómo este proceso de incidencia a través de las protestas y una acción colectiva organizada, pero no institucionalizada, se logró también revertir una decisión y se logró revertir una política pública que se iba a implementar, que era el tema de los derechos laborales especiales para esta población que recién iniciaba en el ámbito laboral. Entonces es importante reflexionar sobre esto también para no olvidarnos de que no solamente está la norma y los espacios institucionalizados, sino que también hay otros espacios que también son válidos y que en algunos contextos incluso son más efectivos, ¿no? Pero bueno, yendo hacia la participación institucionalizada, la participación política y ciudadana, lo que son los espacios donde nosotros podemos participar y están las normas como base de esta participación, es el conjunto, conjunto de actividades mediante el cual nosotros podemos intervenir en las elecciones de nuestras autoridades o en las decisiones públicas, en la toma de decisiones de las políticas públicas, las políticas de gobierno. En este caso son todos los que se establecen en la Constitución y en las normas, ¿no? Entonces, eso, digamos, reúne tanto las elecciones como también los espacios de participación y control ciudadanos
en los cuales dispone el ciudadano para participar, ¿no? Entonces nos permiten incidir en las políticas. Eso es importante. Pero no solamente son las elecciones, sino que también son espacios de participación y control. Y ahí en ese sentido es importante ver esos eh, dos dimensiones, ¿no? La de participación y la de control. Ahora, ¿qué dice? ¿Todo es participación? Sí, sin embargo, es esa diferencia para el caso de los mecanismos para entender un poco la lógica bajo la cual funcionan y también el objetivo que tienen. No es lo mismo acudir a un espacio de participación que activar un mecanismo de control. En un caso, el tema de participación nos permite justamente involucrarnos en la gestión pública y ser parte de las decisiones, porque normalmente se prioriza el diálogo, el encuentro, el consenso. El consenso. Entonces significa acercarnos a los asuntos públicos a través de espacios que nos permiten hacer llegar nuestra voz y la voz de las personas que representamos y ser parte de la toma de decisiones. Mientras que el control nos lleva a la idea de que cuando elegimos autoridades ellos no pueden hacer solo lo que quieran y tienen que tener cierto control en sus decisiones. El poder no es ilimitado y por lo tanto se requiere hacer una vigilancia, un escrutinio de lo que las autoridades van haciendo, ¿no? Entonces, es un derecho a poder vigilar, acompañar y supervisar el desempeño de las autoridades que nosotros elegimos y también cómo se está haciendo el uso de recursos. Es por eso que se habla de estas dos dimensiones, participar y controlar. En una parte se prioriza el tema de poder ser parte de las conversaciones y parte de las decisiones que se toman en los espacios, ¿no?, públicos, y en otro es el tema de la vigilancia, el controlar el buen uso de los recursos, el buen desempeño de nuestras autoridades. Entonces tenemos estas dos dimensiones y por eso que los mecanismos son mecanismos de participación y mecanismos de control. Y para poder, digamos, seguir con este tema, vamos a hacer una pequeña dinámica a través de un juego que nos va a permitir un poco ver si algunos han leído el módulo, si otros no, pero pueden intuir un poco de qué se tratan los mecanismos. Vamos a poner 4 mecanismos y ustedes van a tener que adivinar si se trata de un mecanismo de control o un mecanismo de participación. Y vamos a ver finalmente quiénes son los ganadores a través de un puntaje. Permítanme un segundo. Yo les voy a pasar el enlace en este momento. Vamos a ver, vamos a presentarlo. Muy bien. Ya les pasé, les acabo de pasar en el enlace, por favor. Ahí les va a pedir que coloquen un nombre. Solo necesitan poner su nombre, ¿no? Por ejemplo, Jessica, por ejemplo, Sheila, por ejemplo, Ana Lucía. Solo su nombre para que quede registrado ahí. Y posterior a eso vamos a iniciar con, a ver, ya se van inscribiendo. Inscríbanse, por favor, van 3, 4. Si llegan a ver la pantalla, me confirman, por favor. Si llegan a ver. Muy bien, van 7. Somos más o menos 25 personas. A ver que tienen que haber más, tienen que sumarse. Cada uno ya tiene su propio icono, se van sumando. Bien, 11. Si llegan a ver, ¿no? Me confirman, por favor, a ver. Sí se ven ya, muy bien. Vamos 12, vamos la mitad, a ver, por favor, los demás compañeros se van sumando. Muy bien, muy bien. Vamos 15. A ver, llegamos a los 20 para poder iniciar. Yo les voy a mostrar, como digo, 4 preguntas. Por cada pregunta van a tener 15 segundos, 10 segundos, perdón, para poder contestar si consideran que ese mecanismo que dice arriba es de participación o de control. Y en base a eso vamos a ir viendo las respuestas y ya luego lo vamos discutiendo. A ver. Muy bien, a los que se van sumando, entren al enlace, por favor. Lo voy a mandar de nuevo por si alguien no ha entrado. Somos 15. A ver, algunos más. Somos 25, 24, sin contarme a mí. ¿Dónde están los demás? A ver, chicos, chicas. Bien. Ya, vamos a iniciar. ¿Ya? Quienes se van sumando, vamos a iniciar con la primera pregunta. Responde rápido para obtener más puntos. Quien responde más rápido tiene más puntos. El referéndum es un mecanismo de participación o un mecanismo de control. Respondan, por favor.
A ver, ustedes ahí pueden elegir. Al costado tienen la opción de elegir participación o elegir control. Por acá vamos participación y control. La respuesta era participación. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta y luego vamos a ver el puntaje. A ver, vamos a ver, permítanme. Vamos a la siguiente. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Se van sumando, vamos 18 participantes. La siguiente pregunta es la que sigue. Y perdón, no se vio la segunda pregunta, creo. Ya, ahí está. Ya, la segunda pregunta. Ya saben, mientras más rápido contesten, más puntos obtienen. ¿En la rendición de cuentas es un mecanismo de participación o un mecanismo de control? ¿Un mecanismo de participación o un mecanismo de control? ¿Qué dicen ustedes? ¿La rendición de cuentas es participación o control? Participación y control. Muy bien, era control. La mayoría acertó. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. Se van sumando. A ver, ya estamos casi 20. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. A ver, vamos con la tercera pregunta. ¿La revocatoria de autoridades es un mecanismo de participación o un mecanismo de control? A ver, contesten, por favor. ¿La revocatoria de autoridades es un mecanismo de participación o un mecanismo de control? Uy, ahí hubo 6 que dijeron que acertaron, la mayoría no acertó. Vamos a ver entonces ahí, tenerlo en cuenta. Vamos con la siguiente y última pregunta. La última pregunta número 4. A ver, la pregunta número 4 es la siguiente. ¿El cabildo abierto es un mecanismo de participación o un mecanismo de control? A ver, esa pregunta de repente es la más difícil, a ver si de repente alguien no sabe, nunca he escuchado lo que es un cabildo. Cabildo abierto es un mecanismo de control o de participación. Muy bien, participación, muy bien, acertó la mayoría en este caso. Entonces, en la tercera pregunta es donde hemos tenido mayor duda y mayores ahí complicaciones y ya lo vamos a ver. Muy bien, vamos a ver quién ha llegado a obtener los puntajes. A ver, vamos a ver, a ver, creo que eso lo tengo que ver por interno. Bien. ¿Quién llegó a ver, vamos a ver los resultados. Muy bien, los resultados están cargando. Uy, no me salen acá los resultados directamente. Pero bueno, la primera respondió, ¿no? El 85% respondió bien. No tengo el nombre de los participantes, mejor dicho. Tengo acá los consolidados. Si ustedes pueden escribir su puntaje que le ha salido en el chat, sería ideal. Ah, acá está. Acá está los puntajes, ya salió el ranking. A ver, vamos primero. En la primera respondieron el 85% respondió bien. El referéndum es un mecanismo de participación. En la rendición de cuentas, el 88% respondió bien. Es un mecanismo de control. La revocatoria de autoridades es un mecanismo de participación o control. Y ahí es donde hubo el despunte, ¿no? El control era el mecanismo de control y solo el 33% respondió correcto. Mientras que el cabildo abierto era un mecanismo de participación y el 87% contestó de manera correcta. ¿Quiénes fueron nuestros tres primeros lugares? Fueron Mary con 3.877 puntos, luego segundo Fiorella con 3.692 y por último Jacqueline con 3.583. Un aplauso especial para ellas tres, pero también para todos ustedes los que han participado en este pequeño cuestionario, bastante interesante. Eh, y ahí, digamos, hemos podido aprender un poco de una manera bastante lúdica y didáctica sobre estos mecanismos. Muy bien, felicitaciones, Mary, y a todos los demás que han participado. Muy bien. Recuerden que la herramienta que estamos usando se llama Mentimeter, que lo pueden usar también ustedes. Es gratuito, pueden crearse una cuenta y usarla también en sus presentaciones, en otros espacios, porque es bastante interesante poder interactuar. Ustedes saben que la virtualidad es un reto también, pero también ahora hay nuevas herramientas que nos permiten interactuar.
Muy bien, sigamos entonces, ya hemos hecho esta pequeña dinámica y vamos entonces a poder seguir hablando. Se llega a ver la PPT, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces como le dijimos, estos mecanismos de participación son aquellos mecanismos que nos permiten involucrarnos en la toma de decisiones. Y para eso tenemos una serie de mecanismos. Vamos a hacer un pequeño resumen y luego vamos a ahondar en alguno de ellos, ¿no? Está la iniciativa de reforma constitucional, en la cual nosotros como ciudadanos tenemos derecho a presentar reformas totales o parciales de la Constitución. Y la iniciativa de formación de leyes o dispositivos regionales o municipales, en este caso ordenanzas, la ciudadanía también tiene derecho a presentar proyectos de ley o proyectos de ordenanza, dependiendo del nivel de que se trate, sobre diferentes temáticas, ¿no? El referéndum, que también es un derecho ciudadano donde podemos pronunciarnos sobre temas normativos, también podemos añadirlo al tema de descentralización, y votar a favor o en contra sobre ciertas temáticas. El Cabildo Abierto, que es una instancia de consulta del gobierno local a la comunidad, ¿no? Se convoca con un fin específico y el Consejo Provincial y Distrital tiene que sacar una ordenanza para que se pueda reglamentar esta convocatoria. Es un espacio sobre todo de diálogo, ya también lo vamos a ver a mayor detalle. Y las juntas vecinales como un espacio de organización social en los cuales los vecinos se pueden organizar, ¿no? Dependiendo del lugar donde viven, para tener cierta representación ante la municipalidad. Luego hay otros espacios que ya tienen también un nivel de, digamos, de participación y de diálogo más técnico, porque también son espacios en los cuales también hay mucho, digamos, participación de las municipalidades y de los gobiernos regionales y sobre todo de funcionarios que manejan el tema técnico para que junto con la ciudadanía puedan llegar a acuerdos y con representantes también de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Comités de gestión, donde los vecinos tienen derecho a coparticipar en la ejecución de obras, ¿no? El Consejo de Coordinación Regional, que es un espacio donde está el gobernador, gobernadora, consejeros, representantes de las organizaciones sociales, ¿no? También, en cierto punto, también los alcaldes de esa región. El Consejo de Coordinación Local también lo mismo, pero a un nivel local, ya sea provincial o distrital, ¿no? Y el presupuesto participativo, que sí es un espacio de varias etapas que logra justamente que cierta parte del presupuesto de un gobierno local sea utilizado de la forma en que se decide en conjunto, ¿no? Entonces es importante un espacio de participación, justamente es a través del diálogo, a través de la conversación, a través de las decisiones que se toman ahí, en conjunto se decide, por ejemplo, el uso de presupuesto que se tiene asignado para este espacio. Entonces, de eso se tratan estos mecanismos de participación, de espacios mediante el cual la ciudadanía se puede encontrar con sus autoridades para tomar decisiones, para que escuchen su voz, para que tener cierta coparticipación. Entonces, por eso que esa característica de la participación. Entonces, esa es un poco la idea. Por ejemplo, si vamos un poco más a detalle, la iniciativa de reforma constitucional permite que justamente la ciudadanía plantee modificaciones parciales o totales de la Constitución. Pero estas iniciativas, ¿no?, se tramitan en la regla de lo previsto dispuesto para las iniciativas de los congresistas. Es decir, que la iniciativa se presenta al Congreso y es finalmente el Congreso quien lo debate y lo puede, digamos, aprobar o no. Es por eso que se dice que toda reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, es importante también entender ese camino. La iniciativa de reforma constitucional es presentada ante el Congreso porque el Congreso es quien tiene la potestad de tomar la decisión de legislar sobre estos aspectos, ¿no? ¿Y qué cosas se necesita? ¿Cómo es que yo voy con un papel y digo, bueno, con esto yo quiero hacer esta norma y por favor, debátanla, tómenla en cuenta? En realidad necesitas un cierto apoyo para justamente validar que justamente esta iniciativa tiene cierto respaldo de la población. Y esto es el 0.3 del electorado nacional. Al ser una iniciativa de reforma constitucional, es un 0.3 del electorado nacional. Toma en cuenta el último padrón electoral de la elección nacional más reciente y en base a eso se establece el número. No procede la disminución de los derechos fundamentales, eso es importante. Ojo, no se puede promover una reforma constitucional para reducir los derechos fundamentales que están en el artículo 2 de la Constitución, por ejemplo. Entonces, eso es importante entender. Y bueno, también tenemos derecho a la iniciativa legislativa, es decir, los ciudadanos, ciudadanas tienen derecho a poder presentar proyectos de ley, proyectos sobre diferentes temáticas, salvo aquellas que tengan que ver con temas tributarios o presupuestales. Acuérdense que los congresistas tienen estas restricciones a nivel tributario y presupuestal, y estas mismas restricciones son, digamos, análogas para cuando uno presenta una iniciativa legislativa.
Entonces, es una forma de que los ciudadanos participen directamente en la función legislativa. Cuando a veces escuchamos, mira, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la potestad de presentar proyectos de ley. Muy bien, otras entidades también, el Congreso finalmente es quien digamos, lo debate y legisla o no sobre esos temas. Pero los congresistas también tienen esa potestad de presentar proyectos de ley. Pero la ciudadanía también lo tiene que hacer, también tiene esa potestad. Solo que tiene que reunir también el 0,3% del electorado nacional. También es la misma cifra que para la reforma constitucional. Entonces, se tiene que recabar ese número de firmas para presentar ante el Congreso este proyecto de ley sobre la temática que se desea abordar. Y es importante entender que el Congreso está obligado por ley a dictaminar y votar el proyecto en un plazo de 120 días calendario, ¿sí? Entonces no se puede pasar de ese tiempo. Y si el proyecto es rechazado por el Congreso, yo como impulsor de este proyecto de ley puedo llevarlo a referéndum para que sea la ciudadanía en general quien decida sobre este proyecto. O también cuando yo presento un proyecto de ley y yo siento que el proyecto de ley que finalmente el Congreso dice, sí, lo vamos a aprobar, pero le cambia la esencia al proyecto de ley, a lo que yo realmente quería con la norma, también puedo sentir como que no estoy satisfecho y lo puedo llevar a referéndum, ¿no? Entonces, eso es importante entender, porque cuando hay un rechazo del Congreso o cuando se cambia de manera muy radical la norma que tú hayas previsto, te puede pedir el referéndum, obviamente siguiendo el proceso que también se tiene para activar un referéndum. Entonces ya más o menos vimos. Y si de repente pensamos que esto puede ser un poco complicado de realizar, en realidad no lo es si realmente uno se puede organizar bien o tiene un compromiso con alguna temática. Y un caso de estos es la Ley de Protección Animal, que es una ley que se promulgó en el año 2016, que es una ley que lo que busca es justamente proteger a los animales domésticos del maltrato animal. Y es por eso que justamente hubo un grupo en el 2015-2016 que recolectó 80.000 firmas para presentar un proyecto de ley que abordaba este tema. Entonces, es una muestra real e importante de la participación ciudadana organizada y la activación de un mecanismo, en este caso la iniciativa legislativa, para poder abordar un tema de interés para este grupo, que era el grupo Caridad, el tema de protección a los animales. Entonces, eso es un tema muy importante también y es algo que nos muestra que es posible hacer. En este caso era 80.000 firmas porque era el 0,3 del electorado en ese entonces. Ahora de repente es un poco más, pero la cifra, digamos, no es tan alta como se pensaría. Y si uno se organiza bien, a nivel nacional podría recolectar, ¿no? Ahora, ¿esto es el único proyecto de ley que se presentó y todo? No, en realidad ya habían proyectos de ley de otros congresistas que trataban temas similares. Solo que cuando se tratan de proyectos iguales o similares que abordan la misma temática, se pueden acumular. Ahora, a diferencia de lo que puede presentar un congresista, su proyecto de ley, o sea, al interior del Congreso, y de repente se queda encarpetado ahí 1, 2, 3 años, en el caso de la iniciativa legislativa, acuérdense que el plazo es 120 días, entonces hay una obligación legal del Congreso de responder sobre ese tema en este plazo de ley. Entonces, por eso era importante, ellos decían que ya hay iniciativas dentro del Congreso que abordaban este tema, pero a diferencia de lo que pudieron pasar con estos proyectos de ley, el proyecto que la ciudadanía va a presentar o que iba a presentar en ese entonces no se iba a quedar encarpetado porque por ley tenían que responder en 120 días calendario. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Y se logró que el proyecto la ley de protección animal, que ya recogía iniciativas pasadas, pudiera ser aprobada, ¿no? Entonces, un hecho bastante positivo, no sé si ustedes conocían de esta ley y de también cómo a nivel ciudadano se logró impulsar la misma, ¿no? Eso es un dato bastante interesante. Bueno, hablemos sobre el referéndum. El referéndum creo que ahí es donde hubo, no sé si ahí es donde hubo, digamos, ahí la duda sobre si era participación o control. En este caso es un mecanismo de participación. Ahí es importante ver porque finalmente a la ciudadana le preguntan si está de acuerdo o no, sí o no, sobre un tema normativo o un tema de descentralización. Básicamente es preguntar la postura de la ciudadanía en general. A ver, acuérdense que cuando las democracias actuales, digamos, los países actuales tienen una población tan masiva, no nos podemos reunir como de repente en el origen de la democracia se hacía en una plaza a votar a mano alzada, porque es costoso, dificultoso, es bastante difícil implementar algo así en la actualidad. Sin embargo, en ciertos momentos y bajo ciertas especificaciones y sobre ciertas temáticas, hay
formas en que la ciudadanía en su conjunto puede pronunciarse a favor o en contra de ciertos temas. Entonces, hay países donde la práctica del referéndum es mucho más continua, mucho más normalizada, mucho más considerada que es parte de la democracia de la que siempre debe haber. Por ejemplo, en el caso de Suiza, Suiza tiene normalmente 3, 4 referéndums al año. Se le pregunta mucho a los ciudadanos sobre las diferentes decisiones que va tomando el gobierno cuando son decisiones muy polémicas o que van a tener un impacto muy fuerte en, eh, en la población o en el devenir del país. Entonces, el referéndum es eso, nos permite ponernos a favor o en contra sobre ciertas decisiones, específicamente temas normativos o de descentralización, ¿no? En este caso, no se pueden someter a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Y eso es muy importante. A veces cuando escuchamos declaraciones como dice, ah, bueno, entonces este derecho hagámoslo, llevémoslo a referéndum para que sea la gente la que decida. Sin embargo, hay cosas que no se le debería preguntar a las personas porque finalmente una mayoría se podría imponer sobre una minoría y eso no significa que esté bien. El día de mañana no podríamos decir, bueno, que las personas que pertenecen justamente a esta etnia ya no son peruanos. Y la mayoría dice que sí. Eso estaría atentando contra los derechos fundamentales de este pequeño grupo. Porque son minoritarios, no significa que vayan a perder sus derechos a mano de la mayoría. Y es por eso que hay este candado, que dice que los derechos fundamentales no pueden someterse a referéndum. No se le puede preguntar a las personas, es por ejemplo, si la pena de muerte están a favor o en contra. No se puede llevar. No sé si lo han escuchado de parte de algunos políticos, de parte de algunas personas, decir, bueno, preguntemos a la gente si quiere la pena de muerte o no. No le puedes preguntar este tipo de cosas a la ciudadanía porque está prohibido por la Constitución. No se pueden reducir los derechos fundamentales a través de un proceso de referéndum. Y ahí podemos ver un referéndum a nivel nacional y un referéndum a nivel municipal. También puede darse a nivel municipal. Si es a nivel nacional, se debe recolectar 10% del electorado nacional. Eso es muy importante. Ahí, digamos, pasamos de un 0,3 de una iniciativa legislativa o una iniciativa de reforma constitucional allá un 10% del electorado a nivel nacional. Más o menos, teniendo en cuenta que en las últimas elecciones generales votaron 25 millones o habían 25 millones de electores habilitados, más o menos, ¿cuánto es el 10%? Estamos hablando de alrededor, más o menos, de 2,5 millones. Entonces, no es una cifra menor, es una cifra importante, es una cifra alta, y claro, requiere un nivel de organización y un nivel de despliegue también de recursos económicos y también de personas para poder recolectar una cantidad de firmas de esa cantidad, de ese número, ¿no? Y ojo que estamos hablando de que deben recolectarse más porque normalmente muchas son rechazadas porque no coinciden o porque hay algunas observaciones. Entonces, no es algo tampoco tan sencillo de lograr y es importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, si rechazaron mi proyecto de ley y yo solo junté el 0,3, tienes que completar el 9 punto, lo que te falte, ¿no? El 9 punto ya lo que te falte para justamente llevarlo a referéndum, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? El proceso de referéndum es algo muy importante porque es una forma de preguntarle directamente a la ciudadanía. Un mecanismo directo. La ciudadanía toma la decisión si sí o si no. Es una forma muy clara de la que el ciudadano participa. La consulta es válida si fuera aprobado por el 30% del total de votantes. Eso es muy importante. Si la consulta no es válida, no se cumple este requisito, ¿no? Y a nivel municipal ya lo podemos ver que es 20% del electorado y también hay otras normas ahí que entran en vigor. Ahora es muy importante, y eso también les voy a poco a aclarar con esta pregunta. ¿Cuántos referéndums se han realizado en el Perú desde la aprobación de la Constitución Política de 1993? A ver, en el chat por favor pongan cuántos referéndums hemos tenido o que ustedes recuerden. De repente algunos eran muy pequeños, pero desde que entró en vigor la Constitución Política de 1993, ¿cuántos referéndums hemos tenido en el país? 5, 6, 2, 1, ninguno. Lo voy leyendo en el chat para un poco hablar de este tema y también ahí hacer una aclaración también importante. A ver, por favor, ¿quién es ahí? A ver, en el chat, lo voy leyendo. ¿Cuántos referéndums se han realizado en el Perú desde la aprobación de la Constitución del 93? Marinés pone 3. A ver, vamos a ver si otros coinciden con ese número, de repente un poco más, de repente un poco menos. A ver, chicos, chicas, participamos en el chat colocando cuántos referéndum bueno, ustedes
se acuerdan que se han dado en el Perú desde la Constitución de 1993. A ver, a ver, vamos a ver. Ken, Julio, Jessica, Fiorella, Eloy, Diana, Mary, Roxana, Yulisa. Hay dos Yulisas, Yulisa con S y Yulisa con Z. ¿Cuántos referéndum ustedes recuerdan que se han realizado en el Perú desde la aprobación de la Constitución de 1993? Uno, dos, tres, más de cinco. A ver, ¿quién nos dice dos? A ver, Marinés ha puesto el del FONAVI, el de la Constitución del 93 y el reciente del JNJ y otros. A ver, si no contamos con, con el referéndum ratificatorio de la Constitución, sin contar ese, hemos tenido, a ver, hemos tenido hasta el momento como figura del referéndum tres referéndums. El referéndum se dio en el año 2005, un referéndum de regionalización. ¿Se acuerdan que se querían crear regiones agrupando departamentos? Habían, por ejemplo, la región Manco Inca, la región con diferentes nombres, ¿se acuerdan? No sé, algunos de repente eran muy pequeños, pero eso sucedió en el año 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y todas las regiones, todos los departamentos votaron en contra, excepto Arequipa. En Arequipa sí ganó. Arequipa se iba a unir con Quehuaytacna, Quehuaytacna votaron en contra y Arequipa votó a favor. Y es por eso que ningún departamento finalmente se fusionó con otro, porque el proceso de referéndum para la descentralización no fue favorable en resultados o en cifras. Luego se llevó a cabo el del 2010, el de los Fonavistas, ¿se acuerdan? Cuando se le preguntó si se debía o no devolver los aportes del Fonavi. Incluso eso lo estamos viviendo ahora, porque incluso se siguen todavía devolviendo estos aportes, pero esta decisión se tomó en el año 2010. Entonces, se preguntó a la ciudadanía si sí o si no estaba a favor. Y en el año 2018 tuvimos un referéndum con cuatro preguntas también, en el cual justamente se establecieron la toma de decisiones para ciertas reformas en la Constitución. Ahora, es importante señalar que esos tres referéndums, el único que partió y nació de la ciudadanía y nació desde la aplicación de la ley 26300, la ley de participación y control ciudadanos, es la ley perdón, es el referéndum del FONAVI. Tanto la ley del referéndum de descentralización como el referéndum del 2018 no partieron de una iniciativa ciudadana, partieron de una iniciativa del gobierno desde entonces. Y es por eso que este es el caso o el único caso de referéndum que se ha aplicado desde la ciudadanía. Es decir, los fonavistas se organizaron y los fonavistas recolectaron el 10% de firmas y llevaron adelante el proceso de referéndum para consultarle a la ciudadanía. Durante este proceso hubo un montón de polémicas y un montón de decisiones porque decían, ¿se trata o no se trata de un tema tributario? Porque en el referéndum también está limitado el que se pregunten por temas tributarios. Por ejemplo, tú no le puedes decir a la ciudadanía si quiere o no quiere pagar IGB. Por seguro la mayoría va a decir que no. Entonces, los temas tributarios, derechos fundamentales, reducción de derechos fundamentales, temas tributarios y el tema de eh, convenios o acuerdos internacionales, ¿no? No pueden ser llevados a cabo en referéndum. Entonces hubo toda una polémica, no les voy a detallar ahí, pero hubo una polémica sobre si eran o no eran tributos, si se le debía preguntar o no a la ciudadanía, si entraba dentro de esta prohibición o no. Finalmente se decidió que sí podía, tenía carta libre para preguntarse, y como vemos ganó el sí con el 66.47%, ¿no? Y el no alcanzó el 32.52%. Yo me acuerdo bastante de este proceso porque era la primera elección en la que yo pude participar siendo ya mayor de edad, y pude ir a votar con 19 años. Entonces, fue algo también muy importante porque, claro, sentía que en ese momento se lo estaba preguntando a todos los peruanos y peruanas si queríamos o no estábamos de acuerdo con esta devolución. En este caso me tenía que informar porque Juana era algo que no conocía, papás en poco, pero mis abuelos sí, por ejemplo. Entonces, sí fue un proceso bastante interesante. ¿Y de qué te sirve o te ayuda el referéndum? Porque te permite tomar una postura y esta decisión es de obligatorio cumplimiento. Es decir, si se rechaza o se aprueba, es de obligatorio cumplimiento. Si la norma es aprobada, no puede ser modificada en los dos primeros años, salvo que se haga otro referéndum o el Congreso haga el cambio a través de dos legislaturas. Y si el resultado deviene en negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de 2 años, ¿no? Entonces, este tema también se dice muchas veces para el tema de la bicameralidad, que ya se aprobó. ¿Se acuerdan que dicen, en el 2018 se dijo que no a la bicameralidad? Y sí, es cierto, se dijo que no.
pero sin embargo ya pasaron más de 2 años y la ley permite que se vuelva a hablar sobre el tema de la bicameralidad, ¿no? O cualquier otro tema. El hecho que en un referéndum haya salido que sí o que no, digamos, el plazo o la prórroga es de 2 años para que no pueda ser modificado si es aprobado o no pueda ser vuelto a presentarse como una iniciativa en caso de ser rechazado, ¿no? Entonces, acuérdense de ese plazo, son 2 años. Cuando alguien diga, pero ya lo rechazamos en el 2018, sí, pero la norma no dice que no se puede volver a aprobar este tema si ya pasaron 2 años, ¿no? Entonces, eso es algo también muy importante. Muy bien, con el Cabildo Abierto también tenemos un mecanismo de participación. Es una forma en que la ciudadanía también tiene una participación directa. Es como una especie de referéndum, pero sin necesidad de ir a votar, sino que es ir a una plaza, ir a un espacio público donde pueden participar. Y esto normalmente se da en espacios o distritos muy pequeños, porque son en poblaciones pequeñas o reducidas donde esto es factible, ¿no? Como le decía, es un derecho de consulta directa, donde es convocado para un fin específico. Ok, queremos ver cómo vamos a afrontar las heladas que se vienen. Entonces, juntamos a las personas en la plaza y las convocamos para ese fin. Previamente se tiene que haber convocado a través de una ordenanza, ¿no? Que reglamenta justamente esta convocatoria hecho por el alcalde o la alcaldesa. Entonces, no es algo que se da esporádicamente, no es algo que, oye, ya, mañana que vengan y nos juntamos y los escuchen, sino que hay un proceso también que tiene que realizarse para que se lleve a cabo. Y un dato muy importante es que las autoridades no están obligadas a implementar lo que se acuerde ahí. Digamos, es recomendable que se tome en cuenta lo que se está decidiendo o escuchar la voz de toda la población y ver qué opinan mayoritariamente, pero no está obligado por ley la autoridad a seguir lo que se ha dicho dentro del cabildo. Entonces eso podría ser como que un espacio ahí algo ambiguo, ¿no? El hecho de que los traen, los juntas, pero la norma no te obliga a implementar lo que se dice ahí, ¿no? A diferencia del referéndum donde sí es obligatorio la decisión que se toma. Pero se recomienda que se tome, que se siga la decisión de la mayoría porque justamente eso le da legitimidad a este espacio. Bueno, las juntas vecinales también son una agrupación, como ya le dije, de vecinos que normalmente son de una urbanización, de un barrio, de una cuadra y tienen cierto reconocimiento en la municipalidad. Las municipalidades tienen un registro de juntas vecinales o de organizaciones sociales de base y tienen derecho a voz en los consejos municipales, ¿no? Los consejos municipales eh, hablan y votan los regidores y el alcalde, pero también estas organizaciones o sus representantes que también tienen elecciones, eligen a su presidente, a su secretario, a su vocero, a su tesorero, etcétera, porque son como una pequeña organización a nivel de los diferentes barrios, ¿no? Y supervisan ejecución de obras, participan en la prestación de servicios y también en los consejos municipales. Y es algo que estamos viendo mucho en temas de seguridad ciudadana. Las juntas vecinales están participando mucho en este problema que, claro, afecta a diferentes localidades y cómo a través de la ciudadanía organizada, los vecinos, las vecinas pueden también ser parte de estas juntas con el fin de ayudar a las municipalidades a poder realizar sus tareas. Y por último, el presupuesto participativo, que es un proceso a veces se piensa, ¿no? Cuando dice, ah, bueno, vamos, en una sesión decidimos qué vamos a hacer con el presupuesto. Y no es así, es un proceso con varias etapas donde hay todo un tema técnico. Ahí sí es muy, muy, digamos, acucioso el tema de cómo se decide el presupuesto porque hay diferentes etapas. Y como ven, hay la preparación, la concertación, la coordinación y la formalización. Y son los técnicos contratados por la municipalidad quienes llevan a cabo este proceso con la participación de los representantes de la sociedad civil. Entonces, eso es algo muy importante también a tener en cuenta, pero es un espacio bastante valioso porque permite decidir en qué se usan los recursos ciertos recursos de la municipalidad y todas las municipalidades están obligadas a hacerlo y normalmente vemos en los pasacalles que dicen, no, presupuesto participativo 2025, porque normalmente, claro, se hacen pensando un año antes a lo que se va a hacer con el presupuesto que se va a dar el siguiente año. Entonces, son espacios bastante valiosos en los que si ustedes tienen oportunidad de participar, pueden hacerlo, háganlo. Eh, Vean cuáles son los requisitos, si tienen que estar en una organización, si tienen que formalizar algo para que puedan participar, porque son espacios que finalmente pueden lograr algo positivo en las decisiones que se toman. Y bueno, los mecanismos de control, que como le digo, tienen una mirada más de vigilancia y más de controlar el poder que tienen las autoridades. Tenemos el derecho a ser informado y a denunciar infracciones. Podemos solicitar información a la gestión y el uso de los recursos que se está dando. Acuérdense que también tenemos una ley de acceso y transparencia, una ley de transparencia y de acceso a la información pública. Y si encuentran algo irregular, también puedo hacer las denuncias correspondientes.
la demanda de rendición de cuentas, que es el derecho ciudadano por el cual tenemos derecho a preguntar cómo se están manejando los recursos de nuestro distrito, ¿no? Y las autoridades tienen que responder cuando esta solicitud se hace formalmente cumpliendo los requisitos, ¿no? La remoción de funcionarios, el pedido de los vecinos para que los funcionarios públicos designados por el gobierno central o regional dejen sus cargos. A diferencia de la revocatoria, acá estamos hablando de funcionarios que no han sido elegidos por el pueblo, sino que son designados por los gobiernos. Y yo veo que alguien no incumple con el perfil que debería tener, puedo solicitar una remoción, recolectando firmas también. Y la revocatoria, que es el derecho ciudadano a ser consultado sobre si la autoridad debería continuar o no en el cargo. Y eso también lo vamos a ver ya con mayor detalle. En demanda de rendición de cuentas, creo que es importante mencionar esto. Solo se ha dado una vez en el Perú. Desde el año 1994 que existe la norma, perdón, 94-96, en la norma, la ley 26300, no se ha aplicado nunca más que en una sola oportunidad y fue para el caso del alcalde Luis Castañeda. Un grupo de ciudadanos se organizaron para recolectar las firmas necesarias para poder lograr esta demanda de rendición de cuentas. Y eso es un derecho a interpelar, a preguntar a la autoridad sobre la ejecución presupuestal y el uso de los recursos, ¿no? Procede contra las autoridades que pueden ser removidas o revocadas, que son normalmente las autoridades regionales y municipales. Toda autoridad susceptible a este mecanismo está obligada a dar respuesta a un pliego interrogatorio dentro de los 60 días calendarios. Y los requisitos para activar este mecanismo es que se junte las firmas válidas de al menos 10% del electorado de la circunscripción. Imaginémonos que yo quiero interpelar al alcalde de la provincia de Oaxaca, por así decirlo, por dar un ejemplo. Entonces tengo que recolectar el 10% de los electores de la provincia de Oaxaca. Si es de mi distrito, el 10% del distrito. Y así, digamos, eso es la forma en cómo el requisito de adherentes que se necesita. Sin embargo, la norma también dice que el máximo de firmas que se puede recolectar es 25.000. ¿Y esto en qué ayuda? En que en provincias muy pobladas, muy numerosas, no tenga que buscar exactamente el 10%, sino que el tope sea 25.000 firmas. Para el caso de Lima Metropolitana, que es el único caso donde se pudo llevar a cabo, más o menos los votantes en ese momento eran como 6, 7 millones. Entonces, en lugar de buscar 600.000 o 700.000 firmas, que iba a ser bastante complicado, solo tuvieron que buscar 25.000 firmas, porque ese es el tope que establece la ley, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho para ciudades grandes, de repente como Cusco, como Arequipa, como Piura, entre otras, como Trujillo, donde, digamos, el número de electores es muy grande y entonces se necesitarían muchas más firmas. Pero como la finalidad de esta norma es que también los ciudadanos tengan la posibilidad de activar este mecanismo, puedan hacerlo con un máximo de 25.000 firmas si es que el número del 10% excede a las 25. Y bueno, en este caso el exalcalde Luis Castañeda se activó este pliego interpelatorio de 141 preguntas que el Jurado Nacional de Elecciones aprobó, y se tenía que responder en un plazo máximo de 60 días. Es un caso que si de repente les interesa pueden buscar en internet, hay bastante información sobre esto. Y el otro caso importante que vamos a hablar sobre el tema de control es el de la revocatoria. Justo ahora nos encontramos en todo el proceso de la revocatoria con miras al año 2025, como una consulta popular revocatoria que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, es básicamente una consulta para la gestión local o regional. Y se decide mediante el voto si las autoridades permanecen o no en el cargo. Digamos, es bastante simple, ¿no? Una persona toma la iniciativa, de repente no está contenta con la gestión y recolecta firmas para llevar a consulta de los ciudadanos de esa circunscripción si la autoridad debe continuar o no en el cargo. Se hace una evaluación de la gestión. ¿Y quiénes pueden ser sometidos a este proceso de revocatoria? Las autoridades regionales, las autoridades locales, llámese alcaldes, regidores, y los jueces de paz que provengan de elección popular, ¿no? Entonces, no se puede llevar a revocatoria ni a congresistas, ni a parlamentarios andinos, ni a presidente ni vicepresidente. Solamente es para autoridades regionales y locales. ¿Y qué cosas se necesita para activar este mecanismo? El 25% de electores. Y tiene que tener una justificación, ¿no? Quiero revocar a este alcalde o alcaldesa y a todos sus regidores por un motivo. Y este motivo no debe ser un motivo de una vacancia o suspensión ni un delito. Yo no puedo decir, quiero revocarlo porque yo sé que está robando. No, porque eso es un delito y yo lo tengo que denunciar ante el Ministerio Público. No tendría que usarlo como
una justificación para un proceso revocatorio. Entonces, normalmente, por lo que se solicitan los procesos revocatorios es por incumplimiento de promesas electorales. Y en el caso de los regidores, muchas veces es por no cumplir con su labor de fiscalización, ¿no? Entonces, esos son más o menos, o normalmente la mayor cantidad de justificaciones que se dan a los revocatorios. Ahora, algo muy importante es que en el año 2015 se hicieron cambios a la norma para, digamos, hacer que la revocatoria no fuera un proceso tan, mm, no fácil, pero sí menos complejo de conseguir. Porque antes, ¿qué decía la norma? La norma decía que tenías que recolectar 25% de electores con un máximo de 400.000 firmas. Eso ya no existe. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando se dio el pedido de referéndum para la alcaldesa Villarán en Lima Metropolitana, solo se tuvieron que juntar esas 400.000 firmas y no el 25% del total, que era mucho más. Entonces, ese tope ya no existe, se eliminó en una modificatoria en el año 2015. Así también se tomaron otras decisiones. Antes se podía hacer la revocatoria en el segundo y tercer año. Ahora solo se puede hacer en el tercer año del mandato. Antes podían haber varias revocatorias según se aprobaran. Ahora solo puede haber en una sola fecha, que es el segundo domingo de junio del tercer año de gestión de la autoridad regional o local, ¿no? Y las autoridades revocadas no son reemplazadas por nuevas autoridades elegidas en elección. Antes, cuando eh, revocados a las autoridades, había un nuevo proceso para completar o para elegir estas nuevas autoridades. Ahora ya no lo hay. Ahora se reemplazan con sus accesitarios. Entonces, esos cambios los que hicieron fue un poco desincentivar también el uso de la revocatoria como un mecanismo que a veces se usaba como un revanchismo político. El candidato o la candidata que perdía la elección, por ejemplo, la alcaldía a los días de haber perdido ya estaba comenzando a recolectar o a pedir, a incentivar que se hiciera esta recolección de firmas, a decir que no funcionaba la gestión para poder justamente forzar nuevas elecciones y tratar de ganar. Entonces, eso sucedía mucho, pero no es hasta que llegó a la ciudad de Lima y se hizo todo el proceso revocatorio acá, a que el Congreso dijo, bueno, hay que hacer cambios para que pueda ser usado de mejor forma, ¿no? Entonces, ahí lo que se hizo fue generar un cambio a la normativa, ¿no? Y la revocatoria solo es válida si asisten a votar por lo menos 50% de electores hábiles, ¿no? Y que la mitad más uno de los electores que votan, o de los votos válidos, estén a favor de revocar a la autoridad. Entonces, pueden ir a votar más del 50%, pero no llega al 50% más uno el sí de la revocatoria, entonces no es revocar a la autoridad. O puede ser que solo vaya a votar el 25% de todo el padrón de ese distrito y que el 80% diga que sí, que lo revoquen, pero al no haber cumplido con el mínimo de asistencia, tampoco es revocar a la autoridad. Entonces también son cosas importantes a considerar. Y como yo les dije, ya no hay elecciones para sustituir a las autoridades revocadas, sino que son los accesitarios quienes los reemplazan. En el caso del gobernador, si es revocado, es el vicegobernador quien toma su lugar. Si en caso es el vicegobernador el revocado, el que indica el Consejo Regional entre sus miembros es elegido como nuevo vicegobernador. Y así, cada uno tiene un accesitario, ¿no? El alcalde o alcaldesa, el primer regidor accesitario es su misma lista, y así ya no hay nuevas elecciones y eso un poco desincentiva a que los perdedores o las personas que no lograron llegar al cargo aspiren a forzar unas nuevas elecciones para ganar. Y hubo un cambio importante, ¿no? Como pueden ver acá, nosotros como país éramos los campeones de la revocatoria, teníamos un número muy alto, el mayor número de autoridades revocadas, y como pueden ver, había muchas, podía haber en el 2008, 2009 y así. Y esto lo que hizo fue justamente eso, ¿no? Muchas veces generaba revanchismo político o se usaba de una mala manera este mecanismo. Y cuando se hubo el cambio, ¿no? Hasta acá es cuando hubo el cambio. En 2013 fue la última vez con la normativa anterior. Y cuando se hizo el cambio en 2015, vean el cambio importante que ha habido. Pasamos de más o menos unas 200 revocatorias a solo 27 en el año 2007 y a 13 en el año 2021. Es decir, que las revocatorias muchas veces eran usadas, como le digo, como mecanismo de revanchismo político y no eran realmente un sentir de la ciudadanía o de una ciudadanía organizada. Pero también eso abre la puerta a que veamos como que también el tomar ciertas decisiones o modificadores ha hecho más complejo que se activen estos mecanismos. Por ejemplo, el quitar el tope de los 400.000 firmas hace más complicado que en otras ciudades grandes, como Lima, Arequipa, Quillo, se puedan activar estos mecanismos porque requieren muchas firmas. Entonces, eso también es algo que se tiene que evaluar. ¿Hasta qué punto podemos encontrar un equilibrio entre lo que ya se aprobó y las modificatorias y efectivamente el poder llevar a cabo estos mecanismos que finalmente es un derecho que tenemos los ciudadanos, ¿no?
cumpliendo con con los requisitos de ley, pero que son importantes también hacer un balance sobre eso. Y de eso trata el foro, y también sería importante escuchar sus impresiones sobre eso en el foro del módulo 3. Pero vemos entonces que los cambios normativos tuvieron un efecto, ¿no? Y ya para terminar, al decirles que estamos en medio de un proceso de recolección de firmas, y el 3 de junio comenzó la venta de los kits, porque el 8 de junio del 2025 vamos a tener un proceso revocatorio en aquellos distritos o regiones donde se llegue a aprobar el proceso revocatorio. El 3 de junio, OMPE comenzó con la venta de los kits, y lo que hacen los ciudadanos es acercarse para comprar su kit. Tienen que decir a qué autoridades quieren revocar, si solo es el alcalde, la alcaldesa, los regidores, son 3, son 4 regidores, lo tienen que estipular, y cuál es la justificación para eso. Recuerden que se necesita una razón, pero no probarla, ¿no? Puedo decir incumplimiento de promesas electorales, punto. No tengo que probar que se incumplió. Y recuerden que hasta el 11 de octubre es el límite para que los promotores de consulta remitan a RENIEC las solicitudes para verificar las firmas. Es decir, los planillones que tienen en el kit, yo voy recolectando las firmas de las personas que me necesitan apoyar 25%, y eso lo tiene que validar RENIEC porque es quien tiene el registro de identidad civil de todos nosotros. Y este es el cronograma que existe aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Como ven, el 3 de junio empezó la venta de los kits. El 8 de junio se ha dado el cierre del padrón electoral, ¿no? La fecha límite en la cual yo puedo ir a comprar mi kit es el 26 de septiembre, porque yo el día 11 es como máximo que le tengo que presentar a RENIEC la solicitud para la verificación de firmas. Y hacia el día 21 de noviembre yo tengo que presentar a OMPE justamente mi solicitud ya de revocatoria con la validación de las firmas realizadas por RENIEC, ¿no? Y así, hay una serie de procesos. Y el 10 de marzo es la convocatoria, consulta revocatoria. Ahí se convoca finalmente a todos aquellos distritos y regiones donde regiones, provincias y distritos en los cuales se aprobó la consulta revocatoria, ¿no? Entonces, eso es importante ver. Eh, y es un proceso un poco largo, pero es interesante en cómo se van dando estas etapas, que las cuales nos permite definir en qué lugares se va a darle el proceso de revocatoria, y hacia el 8 de junio del 2025, muchos de nosotros de repente podamos estar yendo a un proceso de revocatoria para decidir si continuamos o no continuamos con esas autoridades. Y acá les quiero pasar un dato muy importante, si a ustedes les interesa saber si en su región, en su provincia o en su distrito se está considerando hacer un proceso de revocatoria, les voy a pasar un enlace, igual lo voy a dejar en el chat, y también van a tener en la PPT que luego vamos a colgar en el aula. Este enlace donde ustedes van a poder visualizar el reporte actualizado, en este caso es al 2 de julio, de la venta de los kits, ¿no? Por ejemplo, entran a esa página, ese enlace que les he dado, y van a entrar a la parte que dice venta de kits, ley de derechos de participación y control ciudadano. Ponen revocatoria de autoridades 2025. Y acá van a ver la lista completa de lugares en los cuales se ha comprado el kit para revocar a qué autoridades, quién es el promotor y la resolución con esta venta, ¿no? Entonces, es un dato bastante interesante porque no tienen que esperar hasta de repente al otro año a la convocatoria para saber así, sino que ya al menos saber si en tu distrito hay esta iniciativa de revocar o no a las autoridades. Ahora, están habiendo muchos ciudadanos organizados, al menos en la ciudad de Lima se está viendo muchos a nivel distrital, que muchos ciudadanos están organizando genuinamente para llevar a cabo revocatorias de sus autoridades porque están descontentos con la gestión municipal. Y eso, bueno, dependerá de reunir las firmas y, bueno, poder cumplir con los requisitos, pero digamos, eh, creo que se está volviendo al espíritu de la norma, que era que la ciudadanía se organizara. Y como pueden ver, son cerca de 300, más de 300 kits los que se han vendido, y ahí pueden ver los diferentes lugares y qué nivel se está tratando de conseguir la revocatoria. Ustedes pueden verlo ahí con más detenimiento para que vean si su distrito, su provincia o su región están en medio de un proceso revocatorio, que igual creo que es interesante, y ya hacia el otro año seguramente vamos a tener ya una mayor claridad sobre eso. Seguramente el otro año, cuando lancemos el voluntariado y quienes participen ahí, van a también estar involucrados en este proceso de revocatoria. Y bueno, ya para finalizar, este es un consolidado de los, digamos, el respaldo ciudadano que necesitan los mecanismos de participación para poder ser activados, ¿no? Recuerden que va desde 0.3
y puede llegar hasta el 25% en el caso de la revocatoria, 10% con un máximo de 25.000 firmas en el caso de rendición de cuentas, y otros dispositivos, ¿no? En el caso de referéndum, no menos de 10% para el referéndum nacional. Entonces, es importante los mecanismos de participación ciudadana porque nos permiten acercarnos a nuestra gestión municipal, nuestra gestión local, nuestra gestión regional, hasta incluso la gestión nacional. Sí, son espacios que nos permiten interactuar, son espacios que nos permiten ser parte de las decisiones y nos permiten ir más allá del papel de elector, electora y convertirnos realmente en ciudadanos que se involucran en la toma de decisiones, se involucran con los asuntos públicos y creo que eso es importante. Como ya hemos podido ver, por un lado buscamos un mejor devenir para nuestras comunidades y también hacemos sentir a nuestras autoridades que hay personas que los vigilan, hay personas que los acompañan y hay personas a las que tienen que escuchar y representar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, eso ha sido todo por la videoconferencia de hoy. Recuerden que en el módulo está el módulo de participación ciudadana activa, donde hay mayores detalles para poder leerlo más, igual con las lecturas complementarias. Creo que es un tema bastante interesante y es un tema que deberíamos conocer y difundir, ¿no? Y eso es algo que también vamos a hacer con las charlas educativas que vamos a hacer también en el mes de agosto, difundir el tema de participación ciudadana en diferentes espacios, con diferentes públicos, para que más personas se enteren y más personas sepan que tienen herramientas para poder también activar y participar. ¿Sí? Bueno, con esto hemos terminado la jornada de hoy. Les agradezco muchísimo por su asistencia y ya nos estaremos viendo en, bueno, ya en este caso hemos acabado con la última, mañana tenemos otro turno, pero con el que no podía asistir el día de hoy, pero sí, igual un gusto acompañarlos y vamos a seguir con el desarrollo del módulo en el aula virtual.